Oyentes de Luz Radio, bienvenidos a la reflexión de la palabra de Dios. Les saluda a su hermano en Cristo, David Figueroa. El tema de hoy lo he titulado El pecado tiene consecuencias. Y quiero que usted me acompañe a la palabra de Dios en el libro de Jeremías, capítulo 30, verso 11. Y leemos la palabra de Dios en nombre de nuestro Señor Jesucristo, bajo la unción del Espíritu Santo que inspiró esta palabra. Amén. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Padre celestial, he leído tu palabra es verdad. Tu palabra es medicina a nuestra alma. Tu palabra es refrigerio a nuestro espíritu. Y te pido, mi Dios del cielo, que a través de tu palabra resplandezca la luz de tu evangelio y podamos entender que el pecado tiene terribles consecuencias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amados oyentes, amigos del canal Reflexiones David Figueroa, la palabra que hemos leído dice el Señor por medio del profeta Jeremías: porque yo estoy contigo para salvarte. Es el propósito del Señor, salvación. Por eso Jesucristo murió por ti y murió por mí en la cruz del Calvario, para salvarnos, para limpiarnos del pecado. Pero el ser humano ha decidido vivir a espaldas a Dios. O el ser humano decide pecar voluntariamente, sabiendo que ya Cristo murió por nuestros pecados, pero que no podemos seguir pecando deliberadamente. Y es lo que vamos a aprender hoy, que el pecado tiene consecuencias. Por eso no podemos vivir bajo la práctica del pecado. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová. Destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Esto nos enseña la palabra, que Dios nos perdona, pero dice: de ninguna manera yo te dejaré sin castigo. Porque el Padre, al que ama a su Hijo, lo disciplina, lo corrige y lo castiga. La palabra de Dios nos enseña que si Dios nos dejara sin castigo, entonces no fuéramos hijos, sino bastardos. Y si somos hijos, también tenemos que aceptar su disciplina, su corrección, cuando de una u otra manera nos deslizamos y nos apartamos de su voluntad. Por eso, el pecado tiene consecuencias. Por eso, lo más sensato es meditar antes de cometer la falta. Porque bien escrito está en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, muchas personas dicen: bueno, yo puedo pecar y tengo mi abogado que me defiende. Y es verdad que cuando nosotros pecamos y nos arrepentimos, nuestro Señor Jesucristo es nuestro abogado. Él es quien nos defiende. Pero también podemos mirar en Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Y podemos nosotros observar que si alguien ha pecado, para eso murió Jesucristo, para deshacer esas obras del diablo en nosotros. Pero dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces el Hijo de Dios, Jesucristo de Nazaret, vino a este mundo para deshacer las obras del diablo, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces podemos observar que Dios, desde el principio de la creación, le dio el libre albedrío al ser humano.
le dio a Adán y a Eva, su primera creación, le dice, aquí terrenal, le dice a Adán que no comieran del árbol, del fruto de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieren, ciertamente morirían. Pero podemos observar que Adán y Eva, la serpiente, la engañó, porque Satanás siempre ha querido llevarle la contraria a la palabra de Dios. Dios les dijo, el día que comieren de ese árbol ciertamente morirán. Y Satanás le dijo, no morirán, sino que serán como Dios. Entonces, podemos observar que siempre Satanás va a tirar una palabra para contradecir la Biblia. Pero podemos observar cómo Cristo se defendió en la tentación. Se defendió con la misma palabra de Dios. Escrito está también. En el libro de Génesis podemos mirar que Caín tuvo consecuencias, a consecuencia de su pecado. En Génesis capítulo 4, verso 6, después que ellos ofrendan, llevan la ofrenda, Dios se agrada de la ofrenda de Abel, mas no de la de Caín, porque Caín estaba lleno de pecados. Caín estaba haciendo lo malo, no hacía lo bueno. Podemos observarlo aquí en Génesis 4:6, dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, o sea que no estaba haciendo bien, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. En pocas palabras, Dios le está diciendo, el pecado no se va a enseñorear de ti, pero el pecado está a la puerta. Va a venir la tentación, va a venir el deseo de lo malo, pero tienes que enseñorearte del pecado. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Podemos observar que aquí hay una terrible consecuencia. Dios le lanza una maldición a Caín. Entonces podemos observar que Dios restaura, Dios perdona, pero hay consecuencias. Y nosotros tenemos que mirar, claro, el pecado tiene consecuencias. Es por eso mejor meditar antes de cometerlo y no después de cometerlo pedir perdón y después pagar las consecuencias. En Romanos capítulo 6, verso 11, dice la palabra de Dios, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos que considerarnos muertos al pecado. O sea, no estamos para el pecado. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No podemos obedecerlo. No reine el pecado en nosotros. El pecado en el creyente es una coincidencia, un accidente. No es un estilo de vida. El creyente no vive practicando el pecado, porque si practica el pecado, dice la Biblia, que ya es del diablo y no es del Señor. La práctica del pecado es hacer algo cotidianamente, repetidamente, haciendo las mismas cosas. Si fallaste hoy por algo y te arrepentiste, ya no lo vuelvas a cometer. Cuando Jesús sanó al paralítico que tenía 38 años de estar postrado en una camilla, le dijo, mira, fuiste sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Dios restaura, Dios perdona, pero Él dice, no peques más para que no te venga algo peor, porque entonces vendrán las consecuencias. Entonces dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no se enseñoreará de vosotros. Otra vez el Señor no nos recuerda. Así como le dijo a Caín,
el pecado no se enseñoreará de ti. Pero claro, Él va a tocar tu puerta. Pero nosotros tenemos que tener la decisión de rechazarlo. Como dice la Biblia en Santiago, capítulo 4, verso 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y Él huirá de vosotros. Entonces tenemos que resistirlo con la palabra. Tenemos que resistirlo cada vez que vengan propuestas, que Él presente el pecado, nosotros tenemos que rechazarlo. Entonces allí vamos a ver esa gran bendición de Dios. No tendremos que estar pagando consecuencias, disciplinas por estar practicando o cometiendo pecados. Porque cada persona, antes de cometer el pecado, el Espíritu Santo de Dios nos va a decir: no lo hagas. Si alguien tiene el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios siempre le va a decir: no lo hagas. Cada vez que alguien toma una decisión, lo hace conscientemente. Podemos ver que David, el rey David, pagó consecuencias por su pecado. Lo hizo voluntariamente. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, está relatada la historia donde el rey David, era el tiempo que todos los reyes fueran a la batalla, fueran a la guerra. Pero podemos observar que David no fue a la guerra, sino que se quedó en el palacio. Y uno de esos días que él estaba allí, abrió la ventana y vio bañándose una mujer llamada Betsabé, muy hermosa. Esta mujer muy hermosa le cautivó. Vino el pecado a su puerta y él lo dejó entrar en su corazón. Se quedó mirando. La mujer era muy hermosa, estaba bañándose desnuda. Y cuando él pregunta por esa mujer, le dice: mira, ella es mujer de Urías Eteo, uno de los soldados de tu ejército que están peleando en la batalla. Sin embargo, ahí estuvo la advertencia: no la toques, no puedes, es ajena. Además, es mujer de uno que está arriesgando la vida por Israel, está peleando. Pero David hizo caso omiso, la mandó a llamar y estuvo con ella. Y dice la palabra que esta mujer quedó embarazada y le manda a hacérselo saber a David. Entonces David se ingenió un plan. Dice, mandó a llamar a Urías Eteo y le dijo cuando viniera: ¿cómo está la guerra? ¿Cómo está todo esto? Y lo mandó a su casa. Bueno, ve, descansa hoy en tu casa. Pero este hombre, Urías Eteo, no fue a dormir a su casa. Se quedó durmiendo con los siervos del palacio del rey. Entonces al día siguiente se lo hicieron saber a David. Y David otra vez le dijo: ¿por qué no fuiste a dormir a tu casa? Él dijo: ¿cómo haría yo esto? Mis hermanos están debatiéndose entre la vida y la muerte. Yo no puedo ir. ¿Cómo haría yo esto y ir a tener deleite ya con mi esposa, con mi mujer, donde mis hermanos están debatiendo, están peleando? Y cuando observamos esta lección de vida que Urías Eteo le da a David, entonces miramos que David se ingenia otro plan. Entonces empezó a darle de comer, lo emborrachó y dijo: quizás borracho sí va a dormir con su mujer. Y lo despidió y le dio presentes y regalos para que le llevara a su esposa. Pero este hombre no se fue a dormir allá. Cuando David vio que este hombre dice: vive mi alma que no haré tal cosa. Entonces David hizo una carta con la cual mandó la sentencia de muerte y se lo envió. Dice: David envió a decir a Joab: envíame, le mandó la carta y le dice que cuando tuviera todo en la batalla recia, pusieran a Urías allí, y cuando todo el mundo retrocediera en lo recio de la batalla, para que él muriera. Y así fue hecho. Entonces, cuando Urías recibe y le dan muerte, en el verso 26 dice: oyendo la mujer que Urías su marido había muerto, hizo duelo por su marido, y pasando el luto envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. David pensó que nadie se enteraría de esto, pero esto desagradó a Dios. Y por tal motivo, Dios le manda a reprender y le manda sentencia de castigo. Esto es, el pecado tiene consecuencias. Era el rey, pero había fallado, había pecado. Se había convertido en una persona
que había mentido a Dios, que había hecho lo malo ante los ojos de Dios. Y miren lo que sucede aquí según lo que dice la palabra en el capítulo 12 del segundo libro de Samuel. Dice que Natán amonesta a David. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo: habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. La tenía como una hija. Y vino uno de camino del hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que tal hombre es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Entonces podemos observar aquí que Dios le manda la sentencia a David, la consecuencia de su pecado. Es necesario que el ser humano entienda, el creyente entienda, que cada pecado tiene consecuencias. Y por eso David reconoce su pecado, pero Dios le manda una sentencia. Entonces, cuando el profeta le dice que él era ese hombre, él reconoce: yo he pecado. Pero sin embargo, Dios le dicta una sentencia. Y dice: porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo ante sus ojos. Pero David pensó que Jehová no le estaba viendo. Y dice: a Urías Eteo heriste esa espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Aquí estaba la consecuencia. No se apartará de tu casa la espada. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Y podemos mirar las consecuencias de tu misma casa. Estaba Dios dictando la sentencia: haré levantar sobre ti el mal desde tu misma casa. Y tomaré tus mujeres de delante de tus ojos y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán le dijo a David: también Jehová te ha redimido de tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto que hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Aquí está una consecuencia terrible, hermano. El hijo iba a morir. Aparte de que la espada no iba a cesar y se le iba a levantar desde su misma casa. La primera consecuencia: su hijo murió. Y dice: Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño de la mujer que Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y levantándose los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Al 7º día murió el niño, y temían los siervos de David hacérselo saber a David que el niño había muerto. Porque ahí vinieron las consecuencias. Las consecuencias llegaron. Y por eso es necesario guardarnos y no cometer pecado voluntariamente, para así no pagar esas terribles consecuencias. Podemos ver que el niño murió, pero no solo eso.
en el capítulo 13, podemos observar que después de todo esto, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y podemos observar que este le aconseja que se haga el enfermo. Y este hombre se hace el enfermo y llega Tamar a cuidarlo porque David se la mandó. Y mandó a salir a todo mundo. Y estando a solas con él, cuando ella le lleva y le prepara la comida, la violó. Terrible consecuencia. Que un hijo le viole a su hija. Terrible. Al dulce cantor, a David, el hombre corazón con el corazón semejante al de Dios. Pero ahí estaba pagando las consecuencias por su pecado. Y podemos observar que no solo queda allí, sino que esta mujer queda deshonrada y él la aborreció, la despreció. Entonces Absalón se entera de todo esto, se lo dice a David y David no hace nada. Pero entonces Absalón manda a matar a Amnón y muere. Otra consecuencia terrible. Ahora está el niño muerto, su hija violada y su hijo Amnón muerto por las consecuencias de su pecado. También podemos mirar que Absalón en el capítulo 17, él se levanta. Absalón se levanta contra David y empieza a perseguirlo. David se da cuenta que el ejército que lo persigue lo está dirigiendo su mismo hijo, Absalón, su hijo amado. Y es terrible, pero estaba pagando las consecuencias. Dios le había dictado sentencia que desde su misma casa se levantaría la espada. Y podemos mirar que Absalón, a pesar de que perseguía a David, David no quiso hacerle daño a Absalón, pero Absalón también muere. Y después que Absalón muere, vemos al rey en el segundo libro de Samuel, capítulo 18, verso 32. El rey entonces dice al etíope: el joven Absalón está bien. Y el etíope respondió: como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la casa de la puerta y lloró. Y yendo decía así: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me librará? ¿Quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón? Hijo mío, hijo mío. Esto ocasionó tristeza y dolor a David. 3 hijos muertos, su hija violada, con placer, por un rato de placer. Pero Dios lo redimió, Dios le perdonó, pero pagó las consecuencias. Es más, a esta mujer también fue redimida porque fue la madre de Salomón. Pero el pecado tiene terribles consecuencias y tenemos que meditar antes de cometer tales cosas. Amén. Romanos capítulo 6, verso 22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. No podemos jugar con el pecado. La paga del pecado es la muerte. Hebreos 12:5 dice: habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Dios quiere que sus hijos sean corregidos, disciplinados. Y Dios hoy nos hace un llamado: que soportemos la disciplina. Si estamos pagando disciplina, soportémosla. Pero que no nos rindamos, que no nos quedemos allí rendidos, postrados al pecado. No, Señor, nosotros estamos muertos al pecado. Y si decidimos pecar voluntariamente, el Señor por eso nos exhorta
y nos dice que no presentemos nuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino que nos presentemos a Dios como instrumento de justicia. Amén. Para terminar, el perdón de los pecados ha quedado ya adquirido por Cristo para aquel que acepte su persona y sacrificio que Él hizo en el Calvario. Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él abolió el pecado por su único sacrificio. Amén. Pero dice Hebreos 9:26: de tal manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Su sangre nos purifica de todo pecado. Él quitó el pecado, pero las consecuencias del pecado, si una persona decide pecar y reincidir, Él dice: de ninguna manera te dejaré sin castigo. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Es necesario pedirle perdón al Señor y no seguir pecando voluntariamente. Jeremías 30:11, con la cita que iniciamos: porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. O sea que si sigues pecando voluntariamente, si yo peco voluntariamente, dice el Señor, de ninguna manera los dejaré sin castigo, porque el pecado tiene sus consecuencias, y Dios al que ama disciplina y castiga a todo aquel que recibe por hijo. Por eso es necesario seguir buscando su presencia. Por eso es necesario seguir buscando su palabra como está escrita. El pecado tiene consecuencias. Por eso vale la pena mejor no pecar voluntariamente ni deliberadamente. Aunque estamos en la gracia, dice: ay de aquel que pisoteare la sangre de Cristo por andar pecando deliberadamente. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pido, Señor amado, que tu presencia sea manifiesta. Te pido, Señor amado, que nos limpies con tu sangre preciosa. Te pido que tu presencia, Señor amado, nos limpie de todo pecado y de toda maldad. Te pido, Señor amado, que nos perdones, que nos ayudes a vivir para ti de una manera santa, transparente, limpios delante de tu presencia. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, ayúdanos a entender, que tu Espíritu Santo nos alerte cuando el pecado está a las puertas, porque tu palabra dice que el pecado no se enseñoreará de nosotros, porque estamos muertos al pecado, porque ya el Señor dice que Él murió en la cruz para deshacer las obras del diablo. Y te pedimos, mi Dios del cielo, que nos guardes y nos bendigas de una manera especial. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta aquí la reflexión de la palabra de Dios. Su hermano en Cristo, David Figueroa, les dice bendiciones. Chao, chao.